Vamos a iniciar la grabación. Ahora sí les doy una cordial bienvenida. Vamos a empezar este seminario que se llama Clarividencia y Líneas del Tiempo. Este es un seminario en el cual nosotros vamos a combinar algunos aspectos científicos con otros parapsicológicos. Vamos a hablar de algunos fenómenos paranormales. Este es un tema pues que si bien a veces es tratado como una pseudociencia, pues porque no tiene, digamos, tanta comprobación científica, pues efectivamente dentro de la misma vida de las personas pues ha habido muchos casos donde se ha registrado pues que una persona involuntariamente tiene algunos aspectos de clarividencia y ha experimentado este tipo de situaciones. Quien te habla, Juan Pablo Ramírez Galvis, en representación de Globus Biogestión. Soy consultor en biogestión, ENVIC e Industria 4.0. Y entonces vamos a empezar con este seminario. Primero te voy a explicar la diferencia entre qué es y qué no es clarividencia. Porque pues a veces cuando nosotros hablamos de cosas paranormales, pues las personas tienden a interpretarlo también como cosas, digamos, mágicas, diabólicas, etc. Básicamente lo que sí es la clarividencia es ver más allá de lo que los demás ven, de lo ordinario. ¿Qué es ver más allá? Por ejemplo, aquí en la primera imagen yo te pongo el espectro electromagnético, que es la diferencia entre distintos tipos de luz acorde a su longitud de onda. Entonces, que la longitud de onda, date cuenta que, por ejemplo, aquí en el dibujo, al principio pues aparece una onda muy amplia y cada vez se va agrupando más. Dependiendo de esa longitud de onda, entonces vamos a tener desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. Más o menos por acá entre los 400 y los 700 nanómetros vamos a tener la luz visible, que es la que da los colores. Una persona que tiene clarividencia puede empezar a ver, por ejemplo, aquí hacia el infrarrojo, o puede empezar a ver aquí hacia el ultravioleta, etcétera, etcétera. Recordemos que este tipo de radiación también tiene otra característica, y es que entre más agrupadas estén sus ondas, va a considerarse una radiación, una radiación ionizante, que puede afectar las células del cuerpo. Entonces, por ejemplo, por eso es que cuando una persona se va a hacer rayos X en el médico, le tienen que poner una protección de plomo, precisamente para que aísle esos rayos X. Mientras que, por ejemplo, las ondas que están muy separadas, como las ondas de radio, son no ionizantes. Por ejemplo, en este momento, mientras nosotros estamos hablando, alrededor nuestro están atravesándonos ondas de radio y pues no nos hacen ningún daño, ¿cierto? Solo es poner un equipo de sonido y pues ahí vamos a ver, o el celular, que van a entrar esas ondas de radio. Entonces, clarividencia es eso. Es que una persona, por ejemplo, puede ver microondas. Es que una persona de pronto puede ver rayos X, que puede ver rayos gamma. O sea, es como tener la visión de Superman, ¿cierto? Que a uno le mostraban que Superman podía ver a través de las paredes con rayos X. Más o menos que la clarividencia se entiende de esa manera. También hay una derivación que es la clariaudiencia, que es escuchar lo que los demás no escuchan usualmente. Entonces lo mismo, nosotros tenemos un rango de audición entre tantos y tantos decibeles, entonces la idea es poder ampliar lo que se puede captar con el oído más arriba o más abajo de esos decibeles. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien es clarividente tiene una psiquis activa. ¿Qué es una psiquis activa? Es una persona que está entrenada para poder ver eso que no ven los demás. Precisamente en este seminario voy a darte como un abrebocas de lo que es la clarividencia. Efectivamente vamos a hablar de ejercicios para activarla, etcétera. O sea, la idea de este seminario es que sea práctico. No solo voy a hablar de la teoría de esto, sino cómo ponerlo en práctica. ¿Qué no es clarividencia? La clarividencia no es magia negra. Por ejemplo, aquí yo lo pongo. A veces se confunde, por ejemplo, digamos, cuando a una persona le piden un favor del más allá. Por ejemplo, estoy hablando de los medium, en donde pues a veces hay espíritus de luz o de oscuridad que pueden contactar a ese medium. Entonces pues las personas a veces pueden asociar la clarividencia a magia. Pero ¿cuál es la diferencia entre la clarividencia y la magia? Que en la magia la persona tiene una psiquis pasiva, es decir, no es que esa persona tenga el poder de ver más allá de las cosas, sino que lo que hace es pedirle un favor a un ser que está en otra dimensión y que le traiga información a esta dimensión. Pero quien hace todo el recorrido de ir a investigar qué está sucediendo en otro lado, etcétera,
es ese cuerpo astral o ese espíritu, etcétera, y le trae esa información al clarividente. Entonces, clarividencia no es magia negra. Yo también lo pongo acá, un ritual del yagé, pues porque efectivamente con psicotrópicos pues las personas pueden llegar a ver cosas que no se ven usualmente. Entonces ahí es cuando tenemos, cuando una persona en un viaje de hongos o en el yagé, en el ritual, dice que de pronto ve los elementales, ve las hadas, ve los duendes, ve que las plantas o los animales le hablan. Efectivamente ahí está viendo más allá de lo que sus sentidos le dan usualmente, pero esto también es psiquis pasiva, no es una persona entrenada, sino que simplemente el psicoactivo o el psicodélico entonces le está cambiando las ondas cerebrales, entonces empieza a percibir otras cosas. Eso tampoco es clarividencia. O sea que aquí estamos diciendo que un verdadero clarividente no es un chamán que digamos que ingiere alguna droga para empezar a ver las cosas y entonces decir, Trina, aquí tengo el mensaje que tienen para ti. Eso no es clarividencia. Clarividencia tampoco es cuando una persona, por ejemplo, un familiar cercano se muere y entonces asegura que ese familiar llegó a despedirse, por ejemplo, que lo vio y entonces que se despidió, etcétera, porque ahí tampoco hay una digamos, una actitud activa, una psiquis activa de la persona para captar ese espectro. Simplemente es que como había un vínculo emocional muy fuerte con ese familiar, en ese momento hay una sincronización de energía. No te preocupes que yo ya te voy a hablar de eso en este seminario. ¿Cómo se genera esa sincronización? Hay esa sincronización de energía, entonces por un momento determinado es posible que una persona vea a un familiar que ha fallecido recientemente, pero eso tampoco es clarividencia porque ahí no hay un entrenamiento ni una psiquis activa. Entonces espero te haya quedado muy claro la diferencia entre qué es y qué no es clarividencia. Entonces, ya habiendo entendido qué es clarividencia, vamos a empezar a hablar de ella. Ahorita voy a hacerte una explicación, cerramos un primer segmento, vamos a poder resolver ciertas dudas, preguntas que tengan y entonces después seguimos con la segunda parte. La clarividencia se divide en tres. La primera es la clarividencia simple. ¿Qué es la clarividencia simple? Que en el lugar y en el tiempo en el que estás, o sea, en ese espacio-tiempo en el que tú estás, vas a poder captar cosas que los demás no. Por ejemplo, yo aquí traje pues un invento que ya se está generando, que es un Wi-Fi que sirve para ver a través de las paredes. Ese Wi-Fi pues está utilizando precisamente los bancos, donde pues a través, digamos, de una triangulación de estas señales se puede ver, digamos, un cuerpo moviéndose a través de una pared. El clarividente tiene por naturaleza, pues estando entrenado, la capacidad de poder ver, por ejemplo, a través de esas paredes. Entonces, aquí a la izquierda te voy a poner lo que son las dimensiones. Recuerda que nosotros pues ya trabajamos, las personas que han venido a los seminarios continuamente, ya vimos el tema de viajes interdimensionales. Si no, pues entonces ve al canal de Globus Biogestión y te recomiendo que busques el video de viajes interdimensionales, donde tenemos acá de la dimensión 0 a la 5. Realmente son 11 dimensiones, pero vamos a hablar de la 0 a la 5. Recuerda que la dimensión 0 es el punto, que no tiene holgura para moverse. Un punto en el espacio, es una interrupción en el espacio. La dimensión 1 es una línea, entonces ya tiene un grado de holgura, eso se llama un grado de libertad, de moverse de derecha a izquierda o viceversa, o de abajo a arriba o viceversa, o en diagonales, es una línea. Cuando ya tenemos una dimensión de 2, entonces ya hay 2 grados de libertad, entonces empezamos a generar planos donde hay ángulos. La tercera dimensión es la del volumen. Entonces, si tú crees que nosotros estamos en la tercera dimensión, te recuerdo que no estamos en la tercera dimensión. Si estuviéramos en la tercera dimensión, seríamos sólidos como somos, pero estaríamos quietos, así como estatuas, porque no nos pasaría el tiempo, ¿cierto? Entonces, no estamos en la tercera dimensión. Pero si tú crees que estamos en la cuarta dimensión, porque hay gente que dice que estamos en el espacio-tiempo, también déjame decirte que no estamos en la cuarta dimensión. Porque si nosotros estuviéramos en la cuarta dimensión, o sea, la dimensión del tiempo, nosotros podríamos viajar a nuestro antojo a través de cualquier lugar en el espacio. Entonces piensa, por ejemplo, en el Doctor Strange, cuando abre sus portales y entonces dice, voy a abrir un portal y voy a dar un paso y termino en Egipto.
Si estuviéramos en la cuarta dimensión, podríamos hacerlo. Entonces nosotros no estamos en la cuarta dimensión. Lo que nosotros percibimos es parte o un segmento del tiempo, más no toda la dimensión del tiempo. Por eso es que es tan difícil de entender, porque realmente nosotros no podemos percibir la totalidad de lo que es la dimensión del tiempo. Ahí es cuando dan el ejemplo de que haz de cuenta que el tiempo está atravesando nuestra dimensión, haz de cuenta como si fuera un alfiler sobre una hoja, entonces el tiempo es el alfiler. Si nosotros empezáramos a atravesar ese alfiler por esa hoja, abriendo un hueco, que esa sería la cuarta dimensión, nosotros que estamos en la hoja, en la tercera dimensión, solo percibiríamos la entrada del alfiler como un punto que de repente aparece. Uy, ¿cómo así? De repente aquí apareció un punto. Y ese punto pues sería el alfiler o la cuarta dimensión penetrando. Y cuando pasara todo el alfiler por esa hoja, entonces de repente ese punto en nuestra dimensión desaparecería y diríamos, uy, ¿qué pasó? Entonces démonos cuenta que nosotros no percibimos toda la cuarta dimensión. ¿Cuál es nuestra dimensión? Estudios científicos reales dicen que nosotros estamos aproximadamente en una dimensión de 3.98. O sea, una dimensión fractal. Digamos que no voy a ahondar mucho en lo que son los fractales, pero vamos a decir que el término fractal parte de fraccionario. Por eso es de 3.98. Estamos entre la tercera y la cuarta dimensión. Eso es lo que tienes que llevarte de esta primera parte. Nosotros estamos entre la tercera y la cuarta. Creo que alguien me está... bueno, Piedad se va a unir aquí a la conversación. Adriana ya está preguntando, ¿las premoniciones son clarividencia? Efectivamente. Es un tipo de clarividencia que te voy a explicar más adelante que se llama clarividencia en el tiempo. Entonces... espérame a que llegue la clarividencia del tiempo y voy a resolver tu duda acerca de las premoniciones, Adriana. Perfecto. Entonces, sigamos por acá con la clarividencia simple. ¿Qué pasa? La clarividencia simple es empezar a ver con la visión etérica. Resulta que cuando hablamos de toda esta clarividencia hay dos tipos de visión, la etérica y la astral. La visión etérica es a través de nuestros ojos físicos poder ampliar el margen de ese espectro electromagnético que se ve. En cambio, la visión astral ya viene desde el tercer ojo, por eso nosotros ahorita vamos a hablar de los chakras, donde en ese tercer ojo ya no depende de los ojos físicos, es decir, cuando tú ya ves con el ojo astral, tú ya puedes cerrar tus ojos físicos y empezar a proyectar imágenes desde tu tercer ojo. En cambio, en la visión etérica sí lo haces teniendo tus ojos físicos abiertos. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que tiene clarividencia simple no tan adiestrada no alcanza a llegar a la visión astral, llega hasta la visión etérica. Esa visión etérica, ¿dónde se encuentra? En la cuarta dimensión. O sea que ya si estás cogiéndome el hilo, te darás cuenta que clarividencia es un viaje interdimensional. O sea, es empezar a ir a otras dimensiones y volver a esta. Ir a otras dimensiones y volver a esta. Entonces, con tu visión etérica, tú vas a poder viajar ahora hacia la cuarta dimensión. Por eso es que hay clarividentes que pueden ver a la distancia, porque ahora sí aplica la lógica del Doctor Strange. Venga, ¿qué está sucediendo en este momento en Egipto? Y la persona con su visión etérica puede decirte perfectamente, en este momento en Egipto está sucediendo tal cosa. Porque ya está viajando a la cuarta dimensión, entonces ahora sí va a poder estar en cualquier lugar. Cuando una persona ya ejercita su visión astral, entonces ya estaría en la quinta dimensión, que es el tiempo dimensional. Es una persona que ahora va a poder saltar entre líneas del tiempo. Y ahí resuelvo de primera mano lo que sería la pregunta de Adriana. Una persona que genera premoniciones es una persona que por un momento viaja hasta la quinta dimensión y puede ver las líneas del tiempo. Puede ver futuros posibles o incluso puede ver pasados posibles. Te vas a preguntar qué utilidad tiene que un clarividente vea el pasado. Ya te voy a explicar cuál sería la utilidad. Por ahora espero que hayas entendido la diferencia entre visión etérica, visión astral y lo que serían las dimensiones de la 0 a la quinta y que tengas claro que estamos en una dimensión de 3.98. ¿Qué es una clarividencia simple? Es que una persona con su visión etérica primero va a poder ver a través de las paredes. ¿Eso te parece muy loco? Hay personas que pueden con su visión etérica leer un libro con la portada cerrada. ¿Por qué sucede esto?
resulta que nuestro mundo se compone, digamos, nuestra profesora de biología en el colegio, en la universidad, nos enseñó que hay seres vivos y seres inertes, ¿verdad? Realmente no hay nada inerte porque todo está en una constante vibración y precisamente la clarividencia es empezar a captar esas vibraciones. Pero lo que pasa es que los denominados cuerpos inertes tienen una vibración más baja. ¿Qué es vibración más baja? Vibración más baja no es ser malo. Que la gente dice, uy, es que este tiene una vibración baja, es malo. No. Vibración baja es aquí en el espectro electromagnético estar en ondas muy separadas, o sea, más hacia las ondas de radio, etcétera. Y una vibración alta, entonces estaría, por ejemplo, más hacia los rayos gamma. Entonces, vibración baja, vibración alta. ¿Qué pasa? Que lo que son los seres, entre comillas, inertes, al tener una vibración baja, como tu vibración como clarividente es más alta, tú puedes, como un rayo X, atravesar esa otra vibración. O sea, tú puedes literalmente atravesar la pared. Entonces ahí es donde se empieza a desarrollar, por ejemplo, esta clarividencia de poder ver a través de objetos. Paso siguiente, por eso lo puse aquí menos alcance a más alcance, si un clarividente se ha ejercitado aún más, puede llegar a otro estadio más, digamos, profundo que ver a través de los objetos, y es que puede empezar a ver otros colores. Eso suena muy loco porque haz un ejercicio, cierra por los ojos por un momento y piensa en un color diferente a los que ya se conocen. Pensar en otro color es prácticamente imposible. Resulta que una persona que tiene clarividencia simple más desarrollada empieza a ver otros colores y empieza a ver otras gamas de colores. Entonces yo, por ejemplo, puse esta imagen acá porque, por ejemplo, una persona puede ver, no sé, hay una bandera de Colombia, entonces ve el amarillo, el azul y el rojo, como un amarillo plano, un azul plano y un rojo plano. Una persona que ya tiene la visión etérica más desarrollada puede empezar a ver matices de rojo de pronto en algo que aparentemente estaba impreso como un rojo plano. Entonces empieza a ver colores que los demás no. Cuando una persona ya tiene ejercitada la clarividencia hasta ese punto, es cuando se dice que puede empezar a ver el aura de las personas. Recordemos que el aura es una superposición de colores, entonces el aura se va a manifestar como un halo blanco alrededor de las personas, pero cuando una persona tiene la visión etérica desarrollada, puede descomponer, como si se tratara de un prisma, ese color blanco en distintos colores, y ahí es cuando empezamos a ver el aura de las personas, que esos colores pues tienen una representación según los pensamientos, los sentimientos, las emociones de esa persona, tema que ya vamos a ver. El mayor alcance, cuando una persona ya tiene clarividencia simple, pero que ya lo tiene a un alcance, digamos, muy desarrollado, ya puede empezar a ver de lo que están hechas las cosas. Entonces es una persona que, por ejemplo, puede ver hacia la pared y empieza a sentir que esa pared parece de agua. Y es porque ya empieza a ver los átomos, empieza a ver de qué están hechas las cosas. Eso sería lo máximo que se puede alcanzar en clarividencia simple. Hay una cosa que yo te voy a ir diciendo acá. Un clarividente no tiene todos los tipos de clarividencia a la vez. Tú tienes que encontrar, si quieres empezar a ejercitar esto, hacia qué lado es que tú te puedes ir, porque nadie tiene todos los tipos de clarividencia, desarrollan uno u otro. Hay personas con una visión etérica súper desarrollada, o hay otros con una visión astral súper desarrollada, pero la etérica no tanto, etcétera, etcétera. Entonces te voy haciendo esa aclaración. Vámonos al segundo tipo de clarividencia, que es la clarividencia en el espacio. O sea, cuando tú ya puedes ubicarte en la cuarta dimensión, entonces tú ya puedes viajar a cualquier lugar en el espacio. ¿Qué es la idea de una clarividencia en el espacio? Es una persona que tiene la capacidad de saber qué está sucediendo en un lugar muy remoto. ¿Cómo lo logra? Sintonizando una frecuencia. Resulta que, por ejemplo, en la religión, no quiero meterme mucho en temas religiosos, pues además porque esto va a ir publicado en YouTube, entonces por allá van y me sacan el video del canal. Pero generalmente en las religiones se habla de que el propósito en la vida es que una persona parta de Dios, de ese universo, Dios, como lo quieras llamar, acorde a cada religión, y que uno es una gotica de ese océano que entra en este cuerpo, y que entonces el objetivo de uno en esta vida es aprender para que esa gotica retorne a ese Dios o a ese todo, a ese universo. Pero ¿qué pasa? Que eso no es tan cierto y la clarividencia lo desmiente. ¿A qué me refiero que no es tan cierto? La vibración de cada ser humano es única incluso después de muerto.
Ojo con esto. Viéndolo de esta manera es que la muerte no es muerte, la muerte es un cambio de dimensión también. Salimos de la dimensión de 3.98 y vamos a otra. Pero entonces, aún estando en las otras dimensiones, mi frecuencia, mi energía propia es irreemplazable. ¿Qué tiene entonces el clarividente? El clarividente tiene la posibilidad de sintonizar la frecuencia única de una persona y en la distancia, como si el clarividente fuera una emisora, o un radio más bien, y la persona es la emisora, puede traer esa frecuencia hasta acá. O sea, primero sintoniza la frecuencia única, aparta todo el ruido de en medio y después trae esa frecuencia hasta acá. Ese es el poder de un clarividente en el espacio, tiene la capacidad de hacer eso. Por eso es que también se usa en magia, es verdad, la magia blanca, la magia negra. Generalmente la magia negra utiliza eso, y es que, por ejemplo, dicen, voy a hacerle brujería a una persona para que le vaya mal, o voy a atraer a una expareja o lo que sea. El mago, ¿qué es lo que hace? El mago coge una pertenencia de la persona, por eso es que con las fotos se puede hacer magia negra, trae con la pertenencia de la persona, ese mago lo que hace es lo que te estoy diciendo, está sintonizando, está sintiendo la energía de esa persona, digamos cogiendo la prenda de esa persona. Entonces cuando siente esa energía, ya empieza a buscarla en el espacio para atraerla. Eso es lo que hace. Lo que pasa es que en la magia negra pues se utilizan sacrificios, etcétera. Pues entonces ya te aclaré que clarividencia no es magia. Entonces pues hago esa aclaración. Pero entonces por eso pongo que ayuda a poseer un objeto o referencia a la energía a buscar. Haz de cuenta que el clarividente en este caso en el espacio es como un sabueso. Como cuando a un perro de la policía le ponen a oler algo y encuéntrame a esta persona. El clarividente hace lo mismo, pero lo haces con la energía de la persona. Por eso necesita una prenda o un objeto personal de esa persona para saber a quién va a buscar. Entonces ahora sí vamos a hablar de 4 formas de las cuales se puede desarrollar clarividencia en el espacio, de la más sencilla a la más compleja y que requiere mayor adiestramiento. Yo aquí aclaro una cosa. Para meterse en el tema de la clarividencia es importante contar con un maestro, porque como se empieza a perder la noción, digamos, de la realidad común, esto puede generar efectos irreversibles en la psiquis de una persona, ¿cierto? O sea, entre comillas, o en lenguaje coloquial, se puede enloquecer. Primero pongo la magia, pero no la pongo aquí en las imágenes, porque como te había aclarado, la magia no es clarividencia, es otra forma de hacer ciertas cosas, pero clarividencia no es igual a magia. Pero una persona puede averiguar algo que está sucediendo en un lugar remoto a través de la magia. Esa magia puede ser a través de un sacrificio, o puede ser a través de un rezo, o puede ser a través de un baile. Recordemos que hay tribus indígenas que hacen este llamado de espíritus a través de bailes colectivos, por ejemplo. También se puede recurrir al hipnotismo en este caso. Entonces, por ejemplo, puede haber un autohipnotismo para viajar a la 4ª dimensión, pero en el caso de la magia lo que pasa es que, como te indicaba, no es una persona con una psiquis activa sino pasiva, donde lo que hace es contactar a un ser que esté en la 4ª dimensión, perdón, y pedirle el favor. Venga, es que yo necesito que usted me averigüe tal cosa en tal lugar, la energía es esta, teniendo, digamos, la prenda o la foto o lo que sea de la persona. Búsqueme esto y tráigame la información. A cambio de que usted me haga ese favor, ser astral de la 4ª dimensión, yo le doy esta ofrenda, este sacrificio, etcétera. Eso sería a través de la magia, pero eso no es clarividencia. Pero pues hago la aclaración. Ahora sí vamos a esta forma de generar clarividencia en el espacio, digamos de una manera ya entrenada. Esta primera se llama corrientes astrales. ¿Qué son las corrientes astrales? Son puentes. Haz de cuenta, generar un telescopio. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú sintonizas la energía al otro extremo. Tienes que saber lo que vas a buscar. Hay personas que tienen clarividencia semi-intencionada, es decir, que ya tienen algo ejercitada su psiquis, pero
simplemente miran por el telescopio a ver qué se les presenta al otro lado, no están buscando a una persona en específico, etcétera, sino vamos a ver qué sucede y ven algo y ya. ¿Qué serían esas premoniciones de pronto no direccionadas, no? Entonces, bueno, no, las premoniciones van en el tiempo, esas las voy a hablar ahorita. Esto sería en el espacio, o sea, lo que está sucediendo en este momento, pero en otro lugar. Entonces, con ese telescopio, yo puedo empezar a ver lo que está en el otro lado. ¿Cómo creo el telescopio? Esa sería la pregunta, ¿cómo crea el telescopio? Resulta que esto tiene más física cuántica de la que tú crees. Por eso te digo que aquí estamos mezclando lo paranormal con lo científico. Resulta que los átomos que están en todo lado tienen unos fenómenos de polaridad. Para las personas, digamos, más científicas que estén viendo esto, estoy hablando de las fuerzas de Van der Waals, que son esas polaridades que hay entre los átomos. También está el electromagnetismo un poco por ahí. ¿Qué sucede? Un clarividente con su energía tiene la capacidad de magnetizar esos átomos. Es decir, el clarividente genera una polaridad en esos átomos y los pone como si fuera un puente. O sea, esos átomos que están por ahí dispersos como si fueran un gas, los pone en línea. Ese es ese telescopio del que te estoy hablando, para mirar qué hay al otro lado. Entonces la idea es crear esa corriente astral desde el punto A hasta el punto B, para que yo desde el punto A, como en un telescopio, pueda mirar lo que hay en el punto B. ¿Esto cómo se hace? Esto ya se hace con la visión astral. La visión etérica ya no funciona acá. La visión etérica funciona para la clarividencia simple que te mencioné ahorita. Entonces eso se hace con la visión astral. Resulta que ese telescopio genera imágenes, pero esas imágenes se visualizan más fácil sobre una superficie pulida, transparente, blanca, tiene que ser de un color reflectivo. Haz de cuenta que, como la señal de Batman, estaba pensando, o sea, algo que se ve así como la señal de Batman, que es lo que estaría reflejando tu visión astral. De ahí es de donde nace todo esto de que los clarividentes usan la bola de cristal. La bola de cristal se utiliza en las corrientes astrales. Entonces, esa bola de cristal lo que me va a servir es, no es porque la bola de cristal tenga poderes mágicos, no, sino que la bola de cristal es esa superficie pulida reflectiva sobre la cual yo voy a poder proyectar lo que estoy viendo. Entonces, ahí es donde el clarividente a través de la bola de cristal ve lo que hay al otro lado del telescopio. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Con la corriente astral, como si fuera un telescopio, esa visión que tiene el clarividente no va a poder rotarla, no va a poder girarla. Haz de cuenta que es como si estuviera viendo una película en 2D. Es una pantalla. Entonces, la visión dentro de las técnicas que te estoy dando es la más básica y la más baja. Tú no puedes rotar, no puedes meterte en la escena ni nada. Simplemente vas a ver una película reflejada en esa superficie. Hay otras culturas alrededor del mundo que utilizan agua, hay otras que incluso utilizan sangre, ¿no? Para reflejar lo que está al otro lado de ese telescopio. En el caso de la corriente astral, como el clarividente no está viajando, sino simplemente está viendo, el clarividente no pierde control de su cuerpo, es decir, puede ir hablando, puede ir haciendo otras actividades mientras ve lo que está proyectado en ese telescopio. Vamos entonces con la siguiente, que es la proyección cognitiva. En este caso el clarividente ya tiene un poco más de poder. Lo que va a hacer en este caso es proyectar un pensamiento. Recordemos cuál es la diferencia entre una emoción y un pensamiento, porque esto hay que aclararlo. Entre emoción y sentimiento. Emoción es algo que se siente, que eso proviene de las hormonas en el cuerpo. Entonces, las hormonas que vienen desde la glándula pineal, pituitaria, que tienen que ver mucho con el tercer ojo, etcétera, empiezan a segregar unas hormonas y esas hormonas te van generando emociones. El pensamiento es cuando tú pasas a un lenguaje esas emociones, y el sentimiento es la unión entre emoción y pensamiento. Eso sería un sentimiento. Entonces aquí el clarividente lo que hace es generar un pensamiento con tal fuerza que el pensamiento es lo que viaja. Y ese pensamiento viaja hasta el plano astral, donde el pensamiento, como no tiene cuerpo, empieza, haz de cuenta, como a chocar, a sentir las energías a su alrededor. Entonces yo mando el pensamiento hasta el otro lado donde quiero averiguar,
ese pensamiento choca con las energías y como es mi pensamiento, me retorna a mí y me da la información. Pero entonces la proyección cognitiva pues ya tiene mayor adiestramiento porque es la capacidad de generar este tipo de pensamientos que se habla mucho también en esto de la ley de la atracción universal. O sea, el verdadero secreto de la ley de la atracción universal es generar proyecciones cognitivas, pues que no es tema de este seminario. Vamos a la siguiente. Bueno, antes de ir a la siguiente, en la proyección cognitiva, el clarividente tampoco está viajando. Eso quiere decir que también puede seguir hablando, también no pierde control sobre su cuerpo, etc. Vamos ahora al siguiente, que sería el viaje astral. Los viajes astrales entonces ya se generan es durante una etapa de sueño. Probablemente alguna persona o varias de las personas que están aquí en el seminario han experimentado alguna vez en su vida viajes astrales. La forma de saber que un viaje astral es un viaje astral es cuando tú tienes un sueño tan lúcido que como en el estado de vigilia tú puedes tomar cualquier tipo de decisión en ese momento. Quiero caminar hacia la izquierda, pues caminas hacia la izquierda en ese sueño. Quiero tocar este árbol, pues lo tocas en ese sueño. O sea, tienes total manejo de eso que aparentemente es un sueño. Y la otra cosa es que tú sabes que eso es un sueño. No es como que lo vives desde adentro, sino lo ves desde afuera. Dices, estoy en un estado de somnolencia, pero yo puedo hacer todo lo que yo quiera. En este viaje astral, como el clarividente sí está viajando, aquí sí pierde control de su cuerpo. Es decir, cuando un clarividente tiene la capacidad de viajar a través de la cuarta dimensión a otro lugar en el espacio, tú tienes que esperar a que el clarividente se despierte para preguntarle las cosas. El clarividente no te va a poder hablar, no te va a poder mirar mientras está en su viaje astral, porque él se está desprendiendo de su cuerpo a través de su cuerpo astral. Finalmente, entonces tenemos el Mayavirupa, que es el plano mental, es algo más evolucionado que el plano astral. A lo largo de la historia muy pocos clarividentes han llegado a este punto, donde se dice que ya aquí la persona trasciende del plano astral y se va hasta el plano mental, aún más arriba del plano astral, donde la persona puede escoger cualquier cuerpo astral como vehículo. ¿Cuál es la ventaja de viajar en el Mayavirupa? Que a diferencia de los viajes astrales que a ti te pueden decir como pilas porque se te puede meter alguna energía mientras estás en el viaje astral, en el Mayavirupa tú no te estás poniendo en riesgo tú mismo. Entonces es un viaje mucho más seguro, pero pues que requiere un entrenamiento supremamente más alto. Eso sería la clarividencia en el espacio. Ahora, para finalizar, entonces hablemos de la clarividencia en el tiempo, que pues esto tiene que ver con el tema de las premoniciones que me preguntó Adriana. En este caso no vamos a viajar a la cuarta dimensión, en este caso vamos a viajar a la quinta dimensión, donde vamos a poder mirar las líneas del tiempo. Como yo te lo explicaba en ese papel, con ese alfiler entrando, en este caso el clarividente va a ver el alfiler. Por eso es que puede ver el pasado y el futuro. Entonces, al igual que la clarividencia en el espacio, si tú quieres, por ejemplo, mirar el futuro de una persona o mirar el pasado de una persona, también es importante que tengas entre tus manos un objeto cargado de la energía de esa persona para que tú sepas cuál es la energía que vas a buscar para poderla sintonizar. Hay clarividentes en el tiempo, en el pasado y otros en el futuro. Ahí es donde vamos a empezar a hablar, y un clarividente que vea cosas del pasado, como para qué va a servir si eso ya pasó. Estos clarividentes son los que tienen la capacidad de ver, por ejemplo, por qué tú tienes un trauma. Entonces también son muy útiles. Por ejemplo, no, es que yo no sé, yo tengo tal bloqueo, a mí no me sale bien las cosas en este sentido, tengo tal trauma, etcétera. El clarividente va a viajar al pasado y va a detectar qué fue lo que pasó en ese momento que lo estás trayendo hasta el momento presente. ¿Cómo hace esto? Por eso pongo aquí un dibujo del genoma. Resulta que nosotros en nuestro ADN, también en epigenética, que es otro seminario que también dimos anteriormente, se van acumulando memorias genéticas. Y ese clarividente, a través de la energía de esa persona, puede empezar a acceder a esas memorias genéticas. Hay algo que se llama, de una vez voy haciendo spoiler de un seminario que se viene,
que es lo que se llama los registros akáshicos, que es precisamente esa memoria universal y que nosotros tenemos en el ADN, donde, por ejemplo, a través de eso es que un padre o una madre nos puede heredar un karma a nosotros. De eso estoy hablando. Y el clarividente puede llegar a ver eso, un clarividente que va hacia el pasado. Hay otros que son los que ven hacia el futuro, que ya son lo que hablamos de premoniciones como tal, lo que me había preguntado Adriana, en donde en este caso el clarividente lo que puede ver es las posibles líneas del tiempo de la persona. ¿Por qué digo las posibles líneas del tiempo? Porque el futuro no está escrito. Una persona puede, a través de un cambio de emociones, de pensamiento, etcétera, saltar de una línea del tiempo a otra, pero el clarividente de futuro tiene la posibilidad de ver qué posibles líneas del futuro son las que se pueden cumplir, de no ser que la persona haga un cambio muy radical en sus emociones, pensamientos, energía, etcétera. Es como esa corriente inercial, como decir, usted así tal cual como está hoy, lo que le va a pasar es entre estas líneas del tiempo, estas probabilidades. Aquí dice que para hacer un clarividente en el tiempo es necesario entrar desde el plano mental. ¿Por qué? Porque estamos en la quinta dimensión, no en la cuarta. Entonces acuérdate que nosotros tenemos que ejercitarlo aún más. Pero en ocasiones hay clarividentes que lo que hacen es pedir favores a un ser que esté en ese plano y que le teja una corriente astral en el tiempo a uno, o sea, que le haga a uno ese telescopio, también para ver hacia el futuro. Antes de cerrar entonces esta primera sección, entonces te voy a hablar sobre manifestaciones bajas de la clarividencia. ¿A qué me refiero con manifestaciones bajas? Si tú has experimentado en algún momento de tu vida, consciente o inconscientemente, alguna de las cosas que te voy a decir, probablemente tengas algo de clarividencia sin desarrollar, clarividencia a medias. Primero, si tú tienes un sentido de intuición súper claro, donde tú puedes a través de tus emociones interpretar qué se aproxima. Oiga, yo me estoy sintiendo como hoy muy nervioso, hoy de pronto me van a robar. ¡Pum! Pasa. Ese tipo de cosas. Ese tipo de intuición es una clarividencia que está en un sentido muy básico que podría desarrollarse. Lo otro es la telepatía, que es la comunicación extrasensorial. Cuando tú tienes telepatía, tú mirando a una persona a los ojos puedes llegar a percibir qué está pensando esa persona. No es como el show de circo de coja una carta acá, entonces yo voy a adivinar la carta, no. O sea, no estoy hablando de que el clarividente o la persona pueda saber con exactitud qué está pensando la persona, pero sí, por ejemplo, puede solo con mirarla detectar emociones, mucho más allá de lo evidente. Asimismo, una persona con una telepatía desarrollada puede adquirir el poder de poner pensamientos, o que esto hay que manejarlo con ética, ¿no? Puede poner pensamientos en la cabeza de otros. O sea, yo quiero que esta persona piense esto, ¡prum! Y le manda el pensamiento. Sueños lúcidos. De pronto, si alguna vez en tu vida has experimentado un sueño en el que te despiertas y dices, wow, qué mensaje tan importante el que me dieron en este sueño. Me hablaron de algo trascendental para mi vida, y uno literalmente en esos sueños lúcidos puede sentir que como que una persona le está hablando al oído y todo. Generalmente estos son seres astrales que se están comunicando contigo. A mí ya me ha pasado, no sé si sean extraterrestres o seres astrales, pero he tenido, por ejemplo, este tipo de sueños lúcidos. Empatía energética. La empatía energética es que tú solo con tocar a una persona percibas la energía de esa persona y cómo se está sintiendo. Con tocarle la mano, con tocar alguna parte de esa persona, ya puedes sentir a esa persona. Entonces, eso es una altísima empatía. Obviamente, lo que yo digo, todo esto hay que manejarlo con ética. Decretos cumplidos. Este es peligroso, pero de pronto tienes algo de clarividencia si tú dices, te chocas con una persona en algún momento y tú, ay, maldita sea, ojalá le pase tal cosa a esta persona, y resulta que le pasa. Como que lo que tú le deseaste a esa persona se cumplió. Eso también podría ser una clarividencia sin desarrollar. Nuevamente, ojo con eso, que si tienes este tipo de clarividencia, pues lo más correcto es que no le desees cosas malas a las personas, porque probablemente tú podrías estar afectando la vida de los demás. Magnetismo. Detectar la vibración única de los demás y generar sintonía. Son esas personas que dicen que tienen, como los artistas, que son muy
empáticos, que como que todo el mundo quiere hablar con ellos, quiere estar con ellos, atraen mucho. Ese magnetismo podría ser también una clarividencia no desarrollada. ¿Por qué es clarividencia? Porque en ese magnetismo es lo que yo te decía, es poder sintonizar con las personas detectando esa energía única de cada quien. Y está la clariaudiencia, que es extender el sentido del oído, como te había indicado anteriormente. Generalmente cuando una persona empieza a experimentar clariaudiencia, puede experimentar los cambios de presión en un entorno. Entonces, cuando es una persona que sin necesidad de estar viajando en un carro a un pueblo, no sé, de tierra caliente y que, ay, se me taparon los oídos, la persona está así normal y empieza a sentir en su oído como y como un cambio de temperatura. Eso puede ser síntomas de clariaudiencia. Acá lo pongo como aclaración, nunca, son dos reglas que son importantes y muy importantes, son reglas universales, y es nunca intentar escudriñar información de las personas sin permiso a través, digamos, de estos aspectos que yo estoy hablando, ni aprovechar estas cualidades con fines irresponsables. Entonces, esos son como unos reglas que dan, efectivamente hay logias a nivel internacional, como decir los masones, de pronto no puedo hablar de eso acá, precisamente porque también son videos que se van a subir a YouTube, pero hay organizaciones internacionales que tienen que ver con la teosofía y todo este tema de la clarividencia. Vamos entonces ahora sí a hablar un poco. Quiero preguntarte, ¿alguna vez has experimentado la clarividencia de manera intencional o involuntaria? ¿O qué tal que de manera también, bueno, acá lo tengo, intencional, que lo estés buscando, o involuntaria? ¿Has pensado en entrenar para obtenerla? O sea, si tienes alguno de estos mini poderes de los que te estaba hablando, ¿has pensado en algún momento desarrollarla más? Entonces, quiero que miremos por acá, que hablemos. Bueno, acá ya me estaban preguntando más cosas. Por ejemplo, Adriana me decía, imagino que también se puede dar a través de los sueños, por ejemplo. Efectivamente, Adriana, entonces estábamos hablando que los viajes astrales son una forma de clarividencia en el espacio. También podría ser clarividencia en el tiempo cuando tienes premoniciones de sucesos futuros o de cosas que ya pasaron a través de los sueños. Por ejemplo, en cosas que ya pasaron es llegar a ver, no sé, como un tiempo pasado o una vida tuya anterior. Yo en algún momento, por ejemplo, tuve una experiencia muy extraña, y es que en un sueño me había visto como una persona en una vida anterior en un lugar en España, y después cuando yo me desperté tomé nota, busqué en internet y el lugar existe. Entonces eso, por ejemplo, pudo haber sido algo hacia el pasado, por ejemplo, encontrar de dónde viene uno. Yuri dice, ¿existe una predisposición innata para desarrollar la clarividencia? Efectivamente, Yuri. Hay personas que nacen, digamos, con el don, para los cuales va a ser más fácil esta clarividencia. Sin embargo, el problema de la clarividencia innata es que al ser tan fuerte y al de pronto iniciar desde una edad temprana en una persona que no tiene un maestro, etcétera, esto puede tener unas repercusiones, porque como clarividencia es ver más allá de lo ordinario. Puede pasar que tú puedas empezar a ver y a sentir energías negativas también, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de que si uno abre este puente, puede tener estos superpoderes de los que estoy hablando, pero indudablemente también seres oscuros te van a querer contactar, etcétera, porque te vas a volver un teléfono celular para ellos. Piedad, cuéntame. Bueno, hay una cosa, buena pregunta, que yo quiero desmentir un poco eso acá en este seminario, aprovechando este espacio. El déjà vu, más que clarividencia, es un patrón mental. Es decir, en neurociencia se habla que cuando tú estás en un acontecimiento específico hay algo que se llaman las subdinámicas. Por ejemplo, cuando tú viviste algo, esas subdinámicas era de día, era de noche, había luz, estaba oscuro, había gente, era algo en soledad, estabas en la ciudad, estabas en el campo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas subdinámicas de recuerdos van quedando grabadas en la memoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el cerebro encuentra una situación en el espacio-tiempo con subdinámicas muy similares, puede relacionarlo a eso que ya vivió, con lo cual uno podría decir, ah, esto yo ya lo había visto, pero simplemente es que está viviendo una situación tan similar que el cerebro lo está
reinterpretando como si estas subdinámicas se repitieron así, 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 probablemente se está viviendo lo mismo. No es déjà vu, no es clarividencia. Entonces, digamos, muy buena esa pregunta. Bueno, ya la habíamos desarrollado. ¿Qué puede significar ver personas desconocidas que no conoces en tus sueños? Adriana, si a ti te ha pasado eso, es que probablemente tú tienes una clarividencia no intencional, involuntaria, donde de pronto un ser astral te está poniendo el telescopio y tú estás viendo a través del telescopio. Entonces tú no estás buscando ver a una persona en específico, como les estaba indicando, teniendo una pertenencia a esa persona, sintonizando, sino que te pusieron el telescopio y como tú miraste hacia el otro lado y viste algo. Pero entonces fue como random, como al azar. Pero probablemente haya dos cosas. O que tú estés tejiendo corrientes astrales de una manera involuntaria, o que haya algún ser a tu alrededor que a veces te hace el favor de quiero que vea esto. Pero entonces es eso, tienes de pronto el telescopio en tus manos, Adriana, pero no de una manera intencional, entonces no ves lo que quieres ver, sino lo que te muestre. Eso es lo que está pasando. Hay personas que interpretan el tarot, esto sería clarividencia, sí y no. ¿Por qué? Ya aclaré que clarividencia no es magia. Por eso hice la aclaración al principio. El tarot, las cartas, todas las mancias, quiromancia, digamos, leer la mano, este tipo de cosas, hay gente que lee el té y este tipo de cosas, lo que son es vehículos, no es que las cartas tengan poder. Las cartas son cartas, las cartas son objetos, sino que son objetos para que el clarividente pueda canalizar su energía hacia ellos, como lo que expliqué con la bola de cristal. No es que la bola de cristal sea mágica. Lo que pasa con la bola de cristal es que es una superficie pulida reflectiva que entonces quien sabe crear corrientes astrales puede sintonizar la película a través de esa pantalla. El tarot es lo mismo, el tarot es una pantalla, pero no es que el tarot le dé el poder al clarividente. El tarot es un objeto donde el clarividente canaliza su energía. Perfecto que hayas entendido. Todas estas preguntas son muy importantes porque pues alrededor de la clarividencia hay mucho espectáculo de televisión, mucho repartidor de volantes, por ahí que entonces le predigo el futuro y todo eso, y son charlatanes, son personas que muchas veces o no saben y son estafadores, o recurren a la magia, y nuevamente clarividencia no es magia. Entonces, por eso es bueno hacer estas definiciones. La clarividencia se podría desarrollar a través de la meditación. Qué buenas preguntas están saliendo. Adriana, la respuesta es que una de las vías para desarrollar la clarividencia es la meditación. Pero la meditación en sentido real. ¿A qué me refiero en sentido real? Meditación no es yoga. Aquí yo hago esa aclaración. Y es que ya por varias cosas de las que he hablado me van a quitar este video de YouTube. Yoga no es meditación. La gente cree que meditación es hacer un montón de posturas y entonces vamos a respirar así. La meditación real va mucho más allá de todas estas prácticas de yoga y todo eso. Cuando llegas a la meditación de verdad, efectivamente puedes desarrollar clarividencia porque la meditación desarrolla tanto tu glándula pituitaria como tu glándula pineal, cuestión que estas dos glándulas precisamente son las que regulan el tercer ojo, que es el que te sirve para la visión astral. ¿Eso qué quiere decir? Pues que al meditar, si tú desarrollas las glándulas que te van a servir para desarrollar tu visión astral, pues una forma de empezar a desarrollar clarividencias a través de la meditación. La respuesta es que sí. Meditación consciente e intencionada, sí, pero lo que yo digo es que alrededor de la meditación también hay mucho espectáculo de circo y entonces supuestos gurús que nazo. Yo le voy a enseñar a meditar. Lo primero es siéntese en flor de loto, con las manos así, voy a ponerlas acá en la pantalla, con las manos así, entonces respira de esa manera. La verdadera meditación no tiene nada que ver con eso. O sea, tú puedes meditar sin sentarte en flor de loto, sí. Que tienes que estar en un lugar totalmente aislado, como esos que meditan en unos tanques de supresión de los sentidos por allá, metidos en un tanque, suspendidos en el agua durante horas.
Tampoco es necesario, eso no es meditación. Entonces, importante tener esta diferenciación y efectivamente puedes desarrollar clarividencia. Yuri, ¿la meditación de los monjes budistas se puede entender como un viaje astral? Bueno, es que los budistas, efectivamente, estudios científicos han dicho que hay unas ondas cerebrales, ondas gamma, alfa, beta, ondas gamma. Hay unas ondas que creo que son las tetas, si no estoy mal, que estudios científicos se han dado cuenta, han descubierto que únicamente desarrollan esos monjes budistas, los monjes Shaolin por allá que practican artes marciales por allá en el Tíbet. Efectivamente, ellos tienen una técnica de meditación muy profunda, bastante profunda. De pronto viaje astral como tal no, pero lo que estábamos hablando anteriormente sí es una forma de meditación que puede conllevar a la otra cosa. Efectivamente, por eso ellos tienen el puntico rojo acá, representando pues el poder de ese tercer ojo que ellos logran a través de la meditación. Por eso es que tú ves a los monjes con el puntico rojo en su tercer ojo. Interesante poder saber a través de tus seminarios cómo poder llegar a ser clarividente o desarrollar estas posibles habilidades. En este seminario voy a dar un pasabocas, no voy a darlo profundo, porque hay que ser ético, Adriana. ¿A qué me refiero con eso? Que yo no soy un clarividente experimentado, no soy un maestro. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas porque yo no puedo inducir a error a otras personas. Es decir, para uno ya dar técnicas avanzadas de clarividencia, primero tendría que yo ya formarme como un clarividente desarrollado. Eso sería un aspecto ético y son esas reglas universales de las que estoy hablando. Por eso no se puede tomar tan a la ligera que uno pueda, lo que yo te digo, espectáculo, decir como voy a enseñarte a hipnotizar como Tony Camo. No, ahí hay unas implicaciones muy importantes energéticas. Listo, vamos entonces que ya están como interesadas las personas que están aquí en el seminario en saber un poco más de la clarividencia, cómo desarrollarla. Pues ahora sí nos vamos a meter a eso. Ya hablamos de la clarividencia, ahora sí miremos cómo desarrollarla. Bueno, para desarrollar la clarividencia efectivamente, como estábamos hablando, es necesario tener equilibradas las energías del cuerpo. Si tú tienes desequilibradas las energías en tu cuerpo, no vas a poder desarrollar clarividencia porque recordemos que la clarividencia es un fenómeno de energías únicas. Lo que yo te decía, tú tienes que encontrar tu propia frecuencia, tu energía única en el universo. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos un caos, un mar caótico en nuestro interior, pues ¿cómo vamos a poder desarrollarla? Es imposible. Primero tenemos que empezar por nuestra propia energía. Recordemos otra cosa que en el seminario de viajes astrales de viajes interdimensionales lo vimos. Y es que la gente cree que las otras dimensiones están en lo macro. O sea, si yo me voy a un agujero negro por allá en una nave espacial, entonces voy a llegar a la quinta dimensión. Y resulta que el orden es que el Big Bang empezó por un fenómeno cuántico que generó nuestro universo. O sea, lo primero en el Big Bang fue un átomo, de donde salió todo nuestro universo. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese orden de ideas, la línea es que las dimensiones más altas están en lo micro, no en lo macro. Eso es un error que se comete comúnmente. Es que la 11ª dimensión, eso debe estar por allá en Urano. No, la 11ª dimensión está dentro de ti. Está en lo micro, en el átomo. Entonces, por eso es que es necesario regular esas energías en tu interior para poder empezar a conocer y a generar una inmersión en estas otras dimensiones, porque efectivamente cuando estamos hablando de clarividencia, como te había indicado, estamos hablando de la 4ª y la 5ª dimensión. Entonces tienes que empezar a trabajar eso hacia adentro. ¿Cuáles son los chakras? Bueno, empecemos por decir que los chakras provienen de nuestra columna vertebral. Es decir, los chakras están sincronizados con nuestra columna vertebral, con la médula espinal. Ahí hay una pregunta muy interesante que se le han hecho a clarividentes que yo estuve por ahí mirando. Preguntas como, por ejemplo, ¿las plantas tienen chakras?
Entonces, la respuesta es, los seres invertebrados, como los chakras van alrededor de la médula espinal, los seres invertebrados que no tienen configuración de médula espinal cerebro, como las plantas, tienen es una matriz etérica, o sea, tienen energía etérica en sí, pero no tendrían chakras tan sectorizados como si los puede tener un ser humano a través de su médula espinal. Hablando de eso, entonces, ahora sí vamos a ver los de abajo hacia arriba. Son 7 chakras donde vamos a partir de lo más material, de lo más terrenal y vamos a llegar hasta lo más espiritual. Los chakras van a ir de menor a mayor vibración de abajo hacia arriba. Vibración, como lo habíamos visto al inicio del seminario, es longitud de onda, es decir, los chakras de más abajo van a girar en sentido horario. Ojo, los chakras giran en sentido horario. Los de abajo van a girar más lento y los de arriba van a girar más rápido. Esa sería la vibración. Esto de que los chakras giran en sentido horario es clave en terapias como el Reiki, donde utilizan precisamente péndulos a ti contigo para nivelarte los chakras. Si te das cuenta, en el Reiki primero hacen un barrido en sentido antihorario y después te los activan en sentido horario. El primer chakra es el chakra raíz, que es la parte como de las emociones más superficiales. Este chakra, pues, digamos que tiene que ver con la seguridad, con lo material, con este tipo de cosas. Por eso lo asocian al yo tengo. Y aquí hay algo interesante. Para los que creen que el estudio de los chakras es una vaina sacada por allá de la parapsicología, lamento decirles que no, porque hay una sincronización entre cada uno de los chakras y las glándulas del cuerpo. Y por glándulas me refiero a lo que produce hormonas en nuestro cuerpo. Y hormonas es igual a emociones. Y emociones es igual, combinado con el pensamiento, igual a sentimientos. Espero ya estés empezando a ver la relación entre ciencia y este tema de la clarividencia. Para el chakra de más abajo, lo vas a encontrar entonces casi en el área inguinal. Esto tiene que ver mucho con las glándulas suprarrenales, que son las encargadas de las hormonas diurnas como el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene desregulado ese chakra, entonces, ¿qué va a pasar? Que va a ser una persona, por ejemplo, que va a estar muy apegada a lo material. Es esa persona que a veces genera bloqueo emocional de tanto buscar el dinero. Probablemente tiene ese chakra raíz ahí desincronizado. Es una persona que va a ser súper perturbable precisamente porque sus hormonas diurnas, cortisol, adrenalina y noradrenalina, están supremamente disparadas. Quiere decir que presentan picos en horas inadecuadas en el día. Son personas que van a generar síntomas de ansiedad y depresión. Recordemos que la adrenalina y el cortisol son hormonas que están diseñadas desde nuestros antepasados para los comportamientos de lucha y huida. Es decir, que son picos muy rápidos, como cuando vas a tener un accidente o algo así, pues entonces el cuerpo reacciona, pero se disipan muy rápido en el cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene ese chakra desnivelado, mantiene esos niveles hormonales altos a lo largo del día, entonces el cuerpo se empieza a fatigar. Cada chakra tiene un mantra que es un sonido específico que por la pronunciación de ese sonido tú vas a generar la vibración específica de ese chakra. Recordemos que los chakras van de menor vibración a mayor vibración. Entonces el mantra es LAM. LAM. Esas vibraciones van a ir en sincronía con ese chakra. Ahorita vamos a hacer un ejercicio en tiempo real para que veas cómo funciona lo de los chakras. Entonces, ¿cómo nivelar ese chakra? Pues hay ejercicios como el Reiki, etcétera, pero también cosas que influyen para que ese chakra esté bien. Actividad física y sueño reparador. Las personas que no duermen bien, su chakra raíz se empieza a desincronizar. Entonces, sueño reparador, pero sueño reparador es reparador y no estoy hablando de la cantidad de horas. Estoy hablando de que duermas, por ejemplo, en total oscuridad, en ausencia de ruido, etcétera. Y hacer actividad física. Una persona muy sedentaria, su chakra raíz debe estar enloquecido y entonces no va a poder generar clarividencia, ¿no? Si está todo desincronizado por dentro. Vamos con el chakra sacro. Ese queda justo debajo de tu ombligo. Ese va a partir
de las glándulas gonadales y es el encargado de generar todas las glándulas, las hormonas esteroideas, es decir, las hormonas sexuales, testosterona, estrógenos, etcétera. ¿Qué va a pasar? Por eso es el chakra del yo deseo. Si una persona tiene este chakra desnivelado, es una persona, por ejemplo, que va a tener poco apetito sexual, va a ser una persona que probablemente presente impotencia, un libido muy bajo, etcétera. ¿Sí? Son personas que van a tener problemas en su parte sexual. El mantra entonces será el VAM, que puede de pronto empezar a fomentar movimiento en este chakra, estimular los sentidos. Por ejemplo, estimular los sentidos es comer algo delicioso y no comérselo ahí como los perros se comen los panes, sino saborear la comida, ir por ejemplo a una exposición de arte, estimular tu sentido de la vista, por ejemplo acá dice los baños aromáticos y los masajes, ir a un spa a relajarse, ir a un sauna, este tipo de cosas, un masaje así con su piedrita volcánica y tal, todo eso estimula el chakra sacro, ahí entonces vamos a tener mayor respuesta sexual. Después vamos al chakra plexo solar, que el plexo solar está arriba del ombligo, o sea, uno está abajo y el otro está arribita del ombligo. Ese es el del yo puedo. El plexo solar va muy asociado al merecimiento. Cuando una persona, por ejemplo, siente que está emprendiendo proyectos y este tipo de cosas y que parece un ratón en una rueda, como que gira y gira y gira y no logra nada, probablemente tiene problemas en ese plexo solar, en la parte del yo puedo. Cuando una persona siente como también impotencia, como que siente desconfianza en sí mismo, en un trabajo, en una actividad, probablemente esté fallando el plexo solar. El plexo solar se asocia al chakra a la glándula del estómago que genera la hormona de la grelina, que es la encargada de la sensación de hambre. Por lo tanto, si una persona tiene el plexo solar desequilibrado, probablemente tenga problemas estomacales, por ejemplo, estreñimiento, lo contrario, persona con diarrea, personas que se comen cualquier cosa y les sienta mal, ese estómago empieza a dejar de funcionar bien. Y recuerda que cuando tú tienes como ciertos síntomas en el estómago, como que tu estado de ansiedad y de sudoración también aumenta, ¿no? ¿Qué podemos hacer para el plexo solar que tiene un mantra RAM? Para el merecimiento es bueno ejercitar, estudiar muchas cosas, hacer juegos mentales, emprendimientos. Básicamente, este chakra es ponerse retos. Esa adrenalina, eso que genera esos retos nuevos de enfrentar algo nuevo, de salirse de la zona de confort, eso activa tu plexo solar. También se ha encontrado en investigaciones específicas que la luz del sol ayuda mucho al plexo solar, por eso se llama plexo solar. Es decir, cuando haya un día soleado, no te salgas ahí con 3.000 chaquetas encima. Sal ligera de ropa y recibe el sol. Eso te va a ayudar para el plexo solar. Vamos con el siguiente, el chakra corazón. El chakra corazón es el que divide los 3 chakras de abajo con los 3 chakras de arriba, es el que está en la mitad entre lo terrenal y lo espiritual, y es el yo amo, es el chakra de las relaciones sentimentales, no sexuales, porque por allá para las relaciones sexuales vamos a tener el chakra sacro. El chakra corazón es la parte sentimental, el amor sentimental, y ahí va a estar como glándula respaldando el corazón y el timo. El timo, recuerda que está un poco aquí debajo de la tráquea, ¿cierto? De este huequito de acá. El timo es un órgano que pertenece al sistema linfático, que tiene gran incidencia en lo que es la parte inmune del cuerpo. Por lo tanto, cuando una persona, por ejemplo, tiene falencias en el chakra corazón, es una persona inmunodeprimida, el sistema inmune ahí está empezando a fallar porque precisamente tiene que ver con el timo. Entonces esa persona que se la pasa ahí como de enfermo a enfermo a enfermo a enfermo todo el tiempo, probablemente estemos percibiendo aquí problemas en el chakra corazón. Tiene un mantra YAM,
Y para ejercitar el chakra corazón, porque también una persona que lo tiene desequilibrado es como muy solitaria y todo eso, hay que pasar más tiempo con pareja, familiares y amigos. Eso va ejercitando ese chakra corazón. Y hacer actividades tranquilas al aire libre, caminar, escuchando el sonido de las hojas, ¿no? Crujiendo, ese tipo de cosas, eso activa mucho el chakra corazón. De color verde, precisamente, verde naturaleza, ¿no? Vamos al siguiente, que es el chakra garganta. Está un poquito por acá debajo de la manzana de Adán, que se asocia al yo hablo. El chakra garganta tiene que ver con las personas reflexivas, que hablan de una manera clara, pausada, tranquilos. Cuando una persona está con su chakra garganta desincronizado, son personas intranquilas, son personas que se van a acostar a dormir y entonces están pensando en los problemas de los 5 días siguientes, pierden el sueño por estar pensando en eso. Son problemas que efectivamente, como es el chakra de la garganta, pueden experimentar gripas, fiebres, problemas de amígdalas, etcétera. Tiene que ver directamente con la glándula tiroides, el chakra garganta. Es decir, que si una persona tiene mal ese chakra garganta, hay una correlación con que tengamos problemas de tiroides. ¿Qué sirve para el chakra garganta con mantra Ham? Todo lo que tiene que ver con ejercitar la garganta. Cantar, recitar poesía, dar conferencias, dar discursos, contarle los problemas a un confidente. Las personas que tienen ese chakra garganta desnivelado generalmente son esas personas que comen calladas y no le cuentan nada a nadie. Entonces, si tú eres de esas personas que ocultan sus sentimientos, chakra garganta está sufriendo. Vamos con el sexto, que es el del tercer ojo, específico para la clarividencia. Este es el más importante para la clarividencia, que tiene que ver con la glándula pituitaria y pineal. Las glándulas pituitaria y pineal se encuentran, haz de cuenta que tú partes tu cerebro por la mitad hacia arriba y por la mitad en este sentido, casi que justo en la mitad de tu cerebro, ahí están las glándulas pituitaria y pineal. Estas se encargan de sintetizar las hormonas nocturnas, hormona del crecimiento, prolactina, melatonina, serotonina, que es tan importante para el estado de ánimo. Si tú tienes bajos niveles de serotonina, eres una persona irritable, y fuera de eso que tengas alto cortisol, mejor dicho. Cuando la persona tiene el chakra del tercer ojo desincronizado, desequilibrado, son personas que van a tener problemas cognitivos, les va a costar el aprendizaje, como que a una persona que tiene sincronizado eso, tú le hablas de cualquier cosa y como que no comprendo, ¿sí? Por eso es el chakra del yo comprendo. Entonces eso va a generar problemas de atención, deficiencias de atención, de aprendizaje, etc. Este es el del mantra más conocido. Ahora sí sabes de dónde viene el mantra Om, es el del tercer ojo. Pero mira que todos los otros chakras también tienen sus propios mantras para ponerse en energía, en sincronía con ellos, ¿no? De aquí viene el Om. ¿Cómo se desarrolla? Como me lo dijo Adriana ahorita precisamente. Meditación, respiración consciente, hipnotismo y autohipnotismo. De esta manera pues también ejercitamos la clarividencia. Finalmente vamos al chakra corona, que está por aquí arriba, y entonces también tiene que ver con las glándulas pituitaria y pineal, que es el yo soy, es el de empezar a hacer las proyecciones astrales también, las proyecciones mentales más allá del cuerpo astral, etcétera. Es el chakra que conecta con el universo. Si lo tienes desincronizado, probablemente sufras dolores de cabeza muy constantemente. También, por ejemplo, puedes tener problemas en el sueño, pesadillas, este tipo de cosas. Ahí puede estar fallando ese chakra corona. ¿Cómo lo podemos ejercitar? Que tiene un mantra Aum. Concentrarse en los sueños. ¿Qué es concentrarse en los sueños? Que inmediatamente tú te despiertes, cojas un bolígrafo, cojas un pedazo de papel, anotes lo que soñaste y trates cada vez de recordar más lo que soñaste. Así ejercitas tu chakra corona. Tú puedes empezar por los mantras universales, que son estos que te estoy poniendo acá, y después vas a ir pasando a mantras personales. ¿Qué son mantras personales? Pues el que vaya con tu energía interior. Ya te acabé de decir que todo ser humano tiene una energía única en el universo. Es tu responsabilidad encontrar cuál es tu mantra, porque dependiendo tu vibración
el sonido que se va a sincronizar con tu vibración es uno específico. Estos son universales, aplica para todo el mundo. Pero cada persona, escúchame bien esto, tiene un mantra personal que debe encontrar. ¿Dónde se puede encontrar esto? En los registros akáshicos. Que, como te dije, es un spoiler ahí que voy a dar. Bueno, ¿estás preparado o preparada? Vamos a hacer aquí un ejercicio. Para las personas que estamos aquí presentes, bueno, vemos 7 personas presentes, vamos a hacer un ejercicio en tiempo real de uso de mantras para empezar a sincronizar la energía del cuerpo. Entonces, quiero, si no llega a sonar lo que yo te voy a poner, que es una grabación con los mantras así en alta definición, etcétera, me avisas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Ponte de una manera cómoda. Hago la aclaración acá, esto lo estuve conversando previo al seminario. Yo no puedo ser tan irresponsable de decir que vamos a hacer meditación acá, porque meditación es un gran banquete que no puedo ser irresponsable de decirte que vamos a meditar, porque no es así. Pero vamos a ver una técnica de relajación que es un pasabocas frente a ese banquete, pero que te puede ayudar, porque efectivamente la meditación también va mucho más allá de los mantras. Pero bueno, entonces ponte en una forma cómoda. Cuando empiece a sonar el audio, puedes cerrar tus ojos. La otra instrucción es que empieces a dejarte llevar por el mantra, es decir, no pienses absolutamente en nada, que todo lo que pase por tu mente sea el sonido del mantra. Si tienes audífonos a la mano, te recomiendo que los uses para que el sonido sea más envolvente. La otra cuestión es la respiración. Entonces la idea es que tú empiezas a respirar en la medida que te dejes llevar. No sientas miedo. A veces este tipo de temas genera como un poco de temor de, uy, que voy a experimentar una vaina y toda rara. Déjate llevar, entre más te dejes llevar, mejor va a ser la experiencia. Vamos a hacerlo pues por un tiempo, yo lo voy a ir haciendo contigo. La idea de la respiración es que cada vez, pues yo lo percibo de esa manera, ¿no? Es mi experiencia personal, que cada vez la respiración se sienta como más delgada, más ligera. Hay como personas que hablan de meditación que hablan de lo contrario, no, respira así. No, es todo lo contrario. La respiración debe volverse cada vez como más ligera. Como pasar de, no sé, del dióxido de carbono como al helio. Como así súper ligera. Entonces la idea es que se vaya percibiendo eso. ¿Están preparados y preparadas? Quiero ahí que me escriban si están preparados y preparadas. Ya saben, cualquier cosa que no salga el audio o algo así, entonces me lo hacen saber para poder hacer el ejercicio. Listo. Vamos entonces aquí con nuestro ejercicio de sincronización de chakras mediante los mantras. Vamos a empezar. 3, 2, 1. Para saber que está funcionando, debes empezar a sentir como una caricia que baja por tu cabeza, como un calor que baja por tu cabeza. Haz de cuenta que hay algo que está bajando por tu cabeza así. Te relaja. Suelta tus hombros. Que no haya tensión en los hombros. Debes empezar a escuchar el mantra como con eco dentro de ti.
Déjate llevar, no sientas miedo. Siente que tus ojos físicos se van dirigiendo a tu entrecejo. Como si estuvieras haciendo obisco. Probablemente sientas calor que recorre tu cuerpo. Conéctate con tu energía propia. Siéntete, siente que tus sentidos van hacia adentro. ¿Tienes colores? Ideal que empieces a ver un color hacia adentro. Sientes cómo reverbera el mantra dentro de ti. Es como si retumbara entre tus dos orejas. Como que tú empiezas a vibrar igual, como si fueras un espejo. Siente como si bajara una gotica de tu cabeza por la parte de atrás hacia tu espalda. Debes empezar a sentir tu cuerpo más ligerito. Siente que tu respiración es el contacto con el universo. Tú no estás respirando el aire de tu habitación, sino el del universo. Bueno, vamos a parar. Lo que quiero en este momento que me comenten la experiencia. ¿Sintieron algo de lo que les decía? Digamos que pues la idea es prolongar esto pues por un tiempo más, pero digamos por cuestión del tiempo del seminario pues
Vamos a hacer un viaje de media hora, pues. Wow, Piedad, ¿viste color rosa? ¿Cómo lo viste? Descríbeme tu experiencia. Muy interesante, muy interesante. Esos más o menos, esos colores, más o menos son los que se supone que un clarividente puede empezar a ver, ¿no? O sea, no solo para sí mismo, sino en las otras personas. Un túnel y color rosa, wow. Súper, súper chévere. Probablemente ese sea tu color. Es que eso hay que irlo descubriendo como les hablaba. La frecuencia propia, el mantra propio, el color propio. Porque cada uno de nosotros somos diferentes. O sea, la meditación no es algo estándar, sino que la experiencia para cada quien es diferente porque cada quien tiene una energía diferente. Por eso, digamos, en este tipo de cosas se cuenta la experiencia de unos con la de otros porque es diferente para cada quien. Sí, probablemente, Adriana, los colores tienen que ver, es decir, por ejemplo, el aura de una persona es un sistema dinámico, es cambiante en el tiempo. Tu aura no es como una pintura en un lienzo así fija, pegada, sino que eso va cambiando y efectivamente tienes toda la razón, las emociones tienen que ver, no es que cuando hablamos de los chakras hablamos de las glándulas y las glándulas son hormonas y las hormonas son emociones, o sea, todo tiene que ver efectivamente. Tranquilidad, esos mantras son, hay varios videos, ese yo lo saqué de YouTube, hay varios videos con mantras, pero después de ver algunos, fue uno de los que me pareció más profundo, ¿no? Por la reverberación de la voz y todo, me pareció como muy profundo ese video. Ya por ejemplo con este pasabocas que les di, si quieren repetir la experiencia ya solas, pueden hacerlo. Entonces más o menos ya saben cómo es la experiencia. La idea es que cada quien lo practique. Esto es como comer a diario, ¿no? O sea, en la medida que lo hagas más y más y más y más y más, la experiencia cada vez es más intensa. Porque uno va entrenando el cerebro, va entrenando las glándulas para eso. Más o menos que es un pasabocas, como yo les indicaba. Esto ni siquiera es meditación, la meditación es mucho más allá. Algo como lo que preguntaba Yuri en algún momento de lo de los monjes, etcétera. Eso va más allá. Pero pues esto es un pasabocas, es por lo menos algo para tranquilizar. Esto junto a otros ejercicios que hay para nivelar los chakras pueden hacer, por ejemplo, que tú salgas día a día de tu casa con una mejor energía y mayor vitalidad. Bueno, no escuché más experiencias. Pero bueno, chévere, dos personas como que se conectaron, tranquilidad. Genial que Piedad haya podido ver algún color. Eso es un buen paso. Sí, uno efectivamente puede empezar a ver como colores. Bueno, vamos entonces con la última parte de este seminario. Me extendí un poco, pero bueno. ¿Cómo se puede ejercitar la clarividencia? Vamos ahora sí con ejercicios específicos. Esto lo saqué de muchos lugares, me tocó investigar mucho. Saqué los ejercicios menos, ¿cómo diría yo? Menos truco farandulero, más reales para ejercitar la clarividencia. Si a ti pues te interesa empezar a desarrollar esto, entonces te tengo 4 ejercicios específicos. Primero, las experiencias oníricas. Personalmente yo aplico ese primero. ¿Qué es? Antes de acostarte a dormir vas a pensar con mucha concentración sobre un tema del que tú quieras preguntar y obtener respuesta. La idea es que como que tú sigas con eso en mente cuando te empiece a coger el sueño, como que empiezas a cabecear, pero siempre vas a seguir con ese pensamiento, ese pensamiento, ese pensamiento, ese pensamiento. Si uno le dio la fuerza suficiente al pensamiento, la idea es que tú tomes un sueño, pero ese sueño no va a ser pesado. No va a ser un sueño de quedarse dormido 8 horas y despertarse al otro día, no. Sino tú vas a entrar a una especie de sueño ligero. Yo te estoy diciendo esto porque lo he experimentado. Entonces, en ese sueño ligero,
Eso sí, no vas a descansar bien porque vas a estar muy activo mentalmente. Probablemente te despiertes cansado o cansada. Vas a empezar a tener ese contacto y vas a empezar a resolver esa pregunta que tú tenías. Pero entonces lo importante es que siempre tengas a la mano lápiz y papel. Yo generalmente lo que tengo es una aplicación que es como un blog de notas en el celular donde uno anota cosas. Inmediatamente te levantes, escribe todo lo que sobre la respuesta que te dieron. Personalmente tuve pues una experiencia en mi vida donde incluso vi gráficos que yo anoté, que esa es la respuesta de por qué empecé a meterme en la biogestión. Tiene que ver mucho con esa experiencia. Entonces, otra cosa que es importante es que generalmente, y lo pongo generalmente porque pues esto sí lo he experimentado yo, ocurre cuando uno se acuesta boca arriba. Es difícil tener este tipo de experiencias oníricas durmiendo de cucharita de helado. Lo mejor es boca arriba. Lo que pasa es que también me he dado cuenta que cuando uno duerme boca arriba es más susceptible a soñar pesadillas. Me he dado cuenta también de eso, entonces digamos hay que manejar esa parte ahí. Segundo ejercicio, autohipnotizarse. Básicamente que algo digamos anexo a la meditación es la capacidad de autohipnotizarse. Hipnotismo no es Tony Camo, acuéstate, haz como un perro. No, eso no es hipnotismo. Hipnotismo es que tú apartes todos tus pensamientos y te concentres tan fijamente en algo que tú entras como en un estado de somnolencia. Por ejemplo, cuando alguien hipnotiza a otra persona, esa otra persona tiene que darle permiso al hipnotista para dejarse hipnotizar, si no, no va a funcionar. Tony Camo una vez yo lo vi en una entrevista así por fuera, digamos de medios convencionales, y él decía que eso cuando ponen en televisión como que tan y ya se durmió este, ya se durmió este, eso es un video editado donde una sesión de hipnotismo puede durar 30, 40 minutos hasta que la persona entra en el trance y después sí ya le hace el paso final de acuéstate ahí, sí, pero ya ha pasado un tiempo, eso no es como en 30 segundos como lo ven en la televisión. Ojo con este ejercicio. Si tú eres una persona que siente temor a lo paranormal, no te lo recomiendo mucho, este es el autohipnotismo, porque puedes empezar a sentir cosas raras, ¿no? Si eres más curioso o más curiosa, pues entonces lo puedes hacer. Vas a estar en una habitación totalmente oscura, o sea, entre más negra mejor. Y vas a prender una vela blanca. Lo único que tiene que alumbrar en toda la habitación es una vela blanca. Vas a mirarla fijamente por mucho tiempo, no sé, ponle 10 minutos. Mirar fijamente la vela. La idea es como con el Om y con los mantras, tratar de irse en la vela. Trata de suprimir todos los sentidos y vete en la vela. Después de que ya la tengas muy fijada en tu mente y en tus ojos, vas a arrastrar. Lo ideal es que la vela esté sobre una mesita, tú sentado de pronto a una distancia que la cabeza te quede pues sobrepasando la parte de la mesa donde está la vela. Vas a arrastrarla hacia ti hasta que la vela quede en medio de tus ojos y tú vas a empezar a visquear, así como te estaba diciendo cuando estábamos con lo de los mantras. ¿Para qué es ese visquear? Porque ahí estamos activando el tercer ojo. Entonces empiezas a visquear viendo esa vela. La idea es que empieces a ver dos velas, o sea, cuando tú visqueas, digamos si yo lo hago ahorita con mi dedo, veo como dos dedos. Entonces la idea es que teniendo los ojos en esa posición, sin cambiar de posición los ojos, la idea es que trates de que eso que vas a ver como dos velas empiece a volverse una. Y concéntrate ahí, otro buen tiempo. Finalmente vas a cerrar los ojos. Y la idea es que cuando cierres los ojos tienes que seguir viendo la vela. Ese es el ejercicio. Eso es para ejercitar el tercer ojo, pues que es el que se utiliza para la clarividencia. Y como te había indicado pues al principio del seminario, cuando uno vea las cosas a través del ojo astral, es con los ojos cerrados. Entonces es empezar a practicar el cómo ver cosas teniendo tus ojos físicos cerrados. Tercer ejercicio, detección de las emociones. Esto tiene que ver un poco con el magnetismo, etc. Estás, digamos, con tu pareja en algún lugar. Toca alguna parte de tu pareja. La pierna, la mano, el hombro, lo que quieras tocar.
la idea es que empieces a suprimir todos los sentidos. O sea, puedes estar en un lugar público, pero tienes que aprender eso. O sea, como te decía, meditar no es que tengas que estar enclaustrado en un pozo con agua con supresión de sentidos. Tienes que empezar a hacer eso así sea en un lugar público. Tocas a esa persona, la idea es que tú empieces a tratar de sintonizar la energía de esa persona. Porque la clarividencia se trata de sintonizar energías. Entonces, la idea es que empieces a, como si tuvieras un motor debajo de tus manos, tú tienes que empezar a sentir la energía de esa persona. Y la idea es que tú sientas como que esa persona y tú se vuelven como si fuera un solo circuito eléctrico, veámoslo de esa manera, que se vuelvan como un solo circuito. Como cuando alguien lo coge la electricidad que queda pegado al circuito o algo así. Ahí tú ya estás generando un puente energético. Literal, más o menos eso sería lo de la generación de corrientes astrales, empezar a generar ese magnetismo en los átomos. Luego que ya sientas como que tú estás vibrando con la persona, entonces la idea es silenciar tu mente y tratar de captar qué emociones tiene esa persona, pero no lo hagas desde tu mente, no como tiene la cara como triste, eso debe ser que le pasó algo ahí en el trabajo, no, sino sin nada en tu mente, con ese puente que entretejiste energéticamente, empieza a sentir, esa persona está inquieta, está feliz, triste, incómoda, etcétera, etcétera. Dices que, cosa personal, de verdad, esto sirve mucho, por ejemplo, para la parte de los celos y todo esto, esto es re efectivo. Entonces, listo, empiezas a sentir la energía de esa persona. Si lo que percibes es algo negativo, esta persona está desconectada de mí, esta persona está incómoda conmigo, esta persona, si lo que percibes es negativo, tú debes empezar a tener ese control para empezar a sacar esas emociones negativas de ti. Esas emociones negativas se tienen que ver como ese telescopio que yo te había dicho. Tú te empiezas a descargar, tienes que entender esa emoción negativa. Y a través de, por ejemplo, el lenguaje transformacional, que eso se utiliza en neurociencias, en vez de decir, es que la quiero matar, estoy que muero de los celos, no, estoy un poco molesto. Cuando tú utilizas ese lenguaje, tú le estás transmitiendo al cerebro una disminución del calibre de esa emoción. Y la tienes que ir sacando poco a poco, pero tú tienes que ir visualizando cómo va saliendo esa emoción. Esto es, digamos, muy recomendable lo que te digo para mantener, digamos, relaciones armoniosas a la vez que estás entrenando tu clarividencia. El último, pues yo lo intenté realizar, no lo saqué de un libro, digamos, como muy serio en clarividencia, lo he intentado realizar, se perciben ciertas cosas, pero no he llegado hasta el efecto que dice ahí. Es estando cómodo, te sientas en una posición cómoda, etcétera, vas a poner tu mano y el índice y los dedos medios, o sea, estos tres de acá, tienen que quedar aquí en tu tercero, aquí en la mitad. Entonces la idea es que vas a empezar a parpadear muchas veces, y después cierras. Cuando cierres sigues parpadeando, pero la idea es que parpadees de una manera tan profunda que tú sientas que estás parpadeando acá también. O sea, que no solo tus párpados se están cerrando, sino que aquí tú también sientas como una contracción. Y vuelves y abres los ojos y repites el mismo ejercicio. Y vuelves y lo haces. Lo que dice en el libro, sí no te puedo decir por experiencia propia porque pues no lo he logrado hasta allá, pero en el libro se dice que esto es para ejercitar la clarividencia simple, que es probable que puedas sentir dolor de cabeza, algo de mareo, pero que puedes empezar a ver como colores extraños por ahí. Entonces es como para ejercitar la visión etérica, que es la de la clarividencia simple. Puede ser que funcione. Ahí te dejo pues el ejercicio. Con esto entonces pues cierro con esta pregunta. ¿Tú tienes la convicción de conocer cuál es el propósito de tu existencia? ¿Tú sabes cuál es el propósito de tu vida? ¿En algún sentido tú te has sentido bloqueado o bloqueada? No, es que a mí lo económico, es que a mí lo emocional, es que la salud. Quiero que hablemos ya para cerrar de eso. Y pues es como dejar el cliffhanger que llaman, él continuará para el próximo seminario. Bueno, vamos a ver aquí qué han escrito.
Muy bueno sentir eso. Adriana, también es un ejercicio de ética, el hipnotismo y de responsabilidad con el otro y como dices, con uno mismo, efectivamente. Como nosotros estamos manejando energía con la clarividencia y todos estamos en una misma red, si tú manejas irresponsablemente la energía, te puede llegar un karma. Es por eso precisamente lo que dicen estas personas que ponen los magos, los brujos por ahí, que se ponen a jugar con las energías de manera irresponsable, inescrupulosa para ganar dinero, etcétera, se pueden ver quemados por eso. Es un ejercicio de mucha ética porque estamos manejando energía, eso es de mucho cuidado. Listo, los ojos y la vela. Sí se ha sentido energía pesada en muchas situaciones, entonces para eso, Piedad, te recomiendo que hagas lo último que establecí, esa línea de acción de empezar a manejar tu kinestesia, tu lenguaje transformacional en tus pensamientos, en vez de decir, ¿cómo me cae de gordo este estúpido? Bueno, no me cae bien, pero yo no tengo por qué dejarme afectar tan. Desescala tus emociones, haz tus ejercicios de los chakras, esa vitalidad te va a servir como un escudo ante esas energías negativas, porque efectivamente los chakras, además de ejercitar, digamos, ciertos poderes dentro de uno, también le permite escudarse mejor de las otras energías en el entorno. Sus chakras son fortaleza para uno. Adriana dice, sí, a veces hay mentes pesados, hay que trabajar mucho en eso para que no influya negativamente en uno y en su propia energía. Efectivamente, en el día a día sucede de todo para que esos chakras se desnivelen, nomás digamos que se eleven los niveles de cortisol por encima de los niveles adecuados por una situación estresante en el trabajo, eso te empieza a patear los chakras. Y entonces ahí perdemos vitalidad, nos enfermamos, nos sentimos mal, nos bloqueamos, empiezan a pasar muchas cosas. Se debe aprender a canalizar las emociones para que no nos afecten. Importantísimo. No es volverse de palo, no es como volverse una persona con lobotomía que es un zombie, no sé, como el Guasón, nada me importa, no. Sino es saber canalizar las emociones. Somos humanos y las emociones negativas también nos guían. Las emociones negativas también son alertas que a uno le manda el cuerpo para decirle, pilas que por ahí no va bien. Entonces uno tiene que empezar también a detectar esas emociones negativas, no como algo malo que tengo que evitar, es que la tristeza tengo que evitarla, no, son emociones, no hay que evitarlas. Pero sí leer su mensaje oculto. ¿Por qué me estoy sintiendo triste? Tengo que cambiar esto, tengo que cambiar, etcétera. O sea, aprender a canalizar las emociones, eso sí, perfecto, lo escribió Andrea. Listo, ¿alguien más? ¿Saben cuál es el propósito de su vida? No me respondieron esa pregunta. ¿Alguien sabe cuál es el propósito de su vida? ¿Ustedes saben para qué están en este mundo? ¿Ya lo descubrieron? ¿No lo han descubierto? Porque eso tiene que ver con la clarividencia, ¿no? Si nosotros tuviéramos una clarividencia correcta, sabríamos para qué estamos en este mundo. Pienso que saber lo positivo de las situaciones y las personas es una pregunta profunda, dice Adriana. Es tan sencilla que es tan difícil de contestar, ¿cierto? Como la pregunta de qué es la felicidad, es muy difícil. Estoy tratando de averiguarlo hace mucho tiempo, dice Andrea, está en la lucha. ¿Yo para qué estoy en este mundo? Súper difícil. No, realmente eso tiene que ver con el mundo paralelo. Bueno. Lo que yo les digo es cómo él continuará, porque en el próximo seminario vamos a hablar de los registros akáshicos. Los registros akáshicos sostienen muchos clarividentes, es como una continuación de este tema, es como acceder a las memorias del universo. El universo va dejando unas huellas, así como los padres le dejan huellas a los hijos en comportamientos. Por ejemplo, hay ciertos temperamentos que se pueden heredar, ¿cierto? Digamos, desde la parte genética se dice que el temperamento es hereditario, la personalidad no, pero el temperamento sí se hereda. Resulta que el universo también nos hereda cosas, como ese temperamento que nos heredan nuestros padres. Y esas memorias, todo eso que está impregnando a nosotros, eso que el universo nos está heredando, se encuentra en los registros akáshicos. Entonces, una clave para conocer cuál es el propósito de la vida de uno es poder acceder a esos registros akáshicos. Ahí es donde uno va a poder encontrar tu objetivo en la vida es este. Es una pregunta difícil, pero todos estamos obviamente en ese camino, pero no sé, uno a través de los años va empezando a tener noción de cuál es el propósito de la vida de uno.
Piedad quiere preguntar algo. Sí, no. Sí, no, hay una cosa. Lo que pasa es que como la vela es luz, entonces generalmente la luz se asocia con un disipador de oscuridad. Sin embargo, también tienes razón y es que, por ejemplo, para un ritual oscuro también se usan velas. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que los elementales, no solo las velas que sería elemental fuego, por eso es que es una vela, por eso es que no es como acerca un bombillo a tu cara, porque la vela tiene la particularidad que tiene el elemento fuego en sí. Cambio un bombillo no, un bombillo pues también es luz, pero es una cosa digital eléctrica. ¿Qué pasa? Que es que los elementales son puentes entre las dimensiones. Por eso es que una persona que viaja también con psicotrópicos empieza a ver esos elementales. Uy, es que vi una por allá en el bosque cuando me fui en un viaje de hongos, también los ven. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos elementales filtran. No son buenos ni malos, pero son puentes, son cables por los que viajan cosas. Entonces pueden viajar cosas buenas como malas. Efectivamente, la apreciación de piedad es muy importante. ¿Por qué? Porque de pronto uno puede emocionarse con el tema de la clarividencia como, uy, chévere tener estos poderes. Pero uno puede atraer tanto lo bueno como lo malo, efectivamente. Y más si uno empieza a ejercitar la clarividencia, pues esos seres oscuros también van a decir, uy, aquí tengo línea telefónica para hacer cosas. Entonces van a empezar a contactarlo a uno, sí. Entonces, con eso hay que tener también precaución. Si uno se mete en este tema, es sujeto a que también puede haber cosas indeseables. Entonces, ahí es ya la responsabilidad de cada quien. ¿Quieres tener esos poderes? También debes saber que obviamente se pueden filtrar cosas feas. Puede que en algún momento empieces a ver sombras o cosas raras por ahí, también puede pasar. Por eso es que esos temas dan como cosita, como miedo. Dime, Piedad. Efectivamente, muchas veces, digamos, el uso de la tabla Ouija se puede hacer, digamos, para contactar a un familiar que murió hace poco tiempo. Aunque también hay una cuestión, ¿no? La tabla Ouija, al igual que la bola de cristal, etcétera, digamos que como tal, no es que tenga poder, sino que la persona la carga con su energía, como cuando hablamos de lo del tarot, etcétera. O sea, no es como que tal que sea mágico el elemento, sino que canaliza la energía de la persona. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no, que es que voy a contactar a un familiar que murió hace poco. Lo que pasa es nuevamente lo mismo, es un teléfono celular. Entonces de pronto tú marcaste un teléfono al azar y no te contestó tu familiar, sino quién sabe quién. Y entonces el problema también es que muchas personas inexpertas se ponen a jugar con esto. Generalmente los casos que se han visto, digamos, de posesiones y este tipo de cosas por manipulación de la tabla Ouija es porque las personas no cierran el ritual. Entonces, como queda abierto, la línea queda, es como si tú cogieras el teléfono y lo dejaras, digamos un teléfono fijo, y lo dejaras descolgado. Pues empieza a entrar de todo por ahí porque no lo colgaste. Dejaste el puente abierto. Entonces, generalmente ese es el error que se comete, que la persona se asusta, sale corriendo y deja la línea abierta. Entonces, efectivamente, pues sí es un tema que puede generar ese tipo de miedos. Y esa es una de las recomendaciones que se dan. Si efectivamente una persona sí quiere seguir por el lado de la clarividencia, lo recomendable, lo primero es eliminar los miedos. Si una persona siente miedo, no va a poder nunca llegar a la clarividencia, porque tú misma vas a bloquearlo, como, uy, no quiero empezar a sentir cosas, entonces tú misma empiezas a bloquearlo con tus miedos. Si te vas a meter en eso, tienes que abrirte a eso. Entonces eso pues ya es decisión de cada quien. Por eso también es irresponsable inducir a alguien irresponsablemente en eso. Eso es una búsqueda personal, al igual que la meditación. Bueno, no sé, creo que ya nos extendimos harto. Espero les haya gustado este seminario. Voy ya a cerrar por acá.